todas, todos y todes a a esta tercera actividad del día de hoy, de esta jornada mm, de la convocatoria por el Día Internacional de la Monarquia. Eh, yo soy Paula Taborda, soy creadora de Hormonal, un proyecto de investigación y activismo menstrual, soy colaboradora de la escuela y también hago parte del equipo organizador del Encuentro Latinoamericano de Educación, Salud y Activismos Menstruales. Desde estos espacios buscamos abrir conversaciones que nos permitan pensar las experiencias menstruales situadas en nuestros cuerpos, con otros lenguajes, con otros tiempos y desde el reconocimiento de que las mujeres, las niñas, las adolescentes y otras identidades que menstruan son sujetas de saber, no solo de intervención. Y bueno, les damos la bienvenida a todas las personas que están, quienes estaban en la llamada con Vicky están súper bienvenidas a estar con nosotras también. Eh, si no, pues también pueden dejar la sala en este momento si quieren, nos pueden contar por el chat desde donde se conectan con nosotras. Y bueno, hoy queremos conversar sobre una práctica que se ha vuelto común, pero que requiere una revisión profunda: el uso de anticonceptivos hormonales en niñas y adolescentes muy jóvenes. Durante mucho tiempo, durante décadas, esta práctica ha sido presentada como una forma de prevenir embarazos tempranos. Sin embargo, se habla muy poco de sus efectos reales sobre la salud física, emocional y social, y mucho menos se habla de las implicaciones éticas de intervenir cuerpos que apenas están comenzando a transformarse. Eh, Quiero pues hacer la salvedad de que no venimos a juzgar ni a afirmar una verdad cerrada en relación a este tema, sino que venimos más bien a preguntarnos juntas, a dudar juntas y revisar juntas lo que hemos normalizado, porque solamente desde estas preguntas y desde estas dudas es que se abre la posibilidad del cuidado, ¿verdad? Desde la escuela emancipada comprendemos el ciclo menstrual como un signo vital, una brújula de bienestar y una forma de soberanía corporal. Y bueno, queremos pensar juntas qué pasa cuando ese signo se interrumpe o se silencia, no desde el miedo, sino desde el deseo de entender y acompañar mejor. Y bueno, en esta ocasión tengo el honor de compartir esta conversación con dos mujeres a quienes admiro profundamente, ambas comprometidas con la salud y la dignidad de quienes menstruamos. Nuestra primera invitada es la doctora Diana Zaragoza, es médica general y pediatra egresada de la UNAM, diplomada en salud menstrual y facilitadora del taller Bienvenida a mi menstruación. Su práctica parte desde el reconocimiento de que la comunidad médica tiene una deuda con las niñas y adolescentes y apuesta por un ejercicio de la medicina informado por los derechos, el género y la empatía. Laura Contreras Aristizábal es nuestra otra invitada, una invitada de la casa, es antropóloga, historiadora, fundadora de Medicina de Mujer, una organización que acompaña a niñas, adolescentes y mujeres en procesos de autoconocimiento del ciclo menstrual como herramienta de cuidado y soberanía corporal. Laura también hace parte de la Escuela de Educación Menstrual Emancipadas y ha desarrollado el proyecto Cíclicas con Mujeres Privadas de la Libertad. Diana, Laura, gracias a ambas por estar aquí y por ayudarnos a pensarnos este tema con rigor, pero también con sensibilidad y compromiso ético. Bienvenidas. Muchísimas gracias. Laura también está aquí. Me quiero asegurar que también está Sí la veo Laura. conectada. Laura, ¿nos escuchas? Vamos a darle un segundo que como estábamos en el mismo enlace, las dos charlas, estamos un poquito traslapadas. Laura, ¿nos escuchas? Hola.
Estoy aquí por acá revisando. Está Laura, pero de El Salvador. Dice que Laura de Colombia no está. Ok. Bueno, vamos a darle un segundo que ya estaban en sala de espera. Vamos a darle un segundo para que entren. Y bueno, mientras tanto, cuéntenos por el chat desde dónde se conectan con nosotras en esta Semana Internacional de la Menarca. Cuéntenos hasta ahora qué actividades han podido asistir, qué pensamientos tienen alrededor de esta iniciativa de la Escuela Emancipadas para institucionalizar esta fecha como oficial de el Día Internacional de la Menarca. Para nosotros es importantísimo. Por acá tenemos una petición para quien no la haya firmado. Para nosotros es importante desafiar las diferentes narrativas que se han instalado alrededor de la menarca, como que ya se hace mujer una niña que menstrua o que se enferma una niña que menstrua. Y bueno, todas las violencias que se derivan de la sexualización a la que son sometidas las niñas cuando recién están menstruando. En muchas poblaciones este es el signo que se toma para forzar a una niña a entrar en un matrimonio con alguien mucho mayor. Y bueno, hay muchas otras violencias que se expresan a partir de este momento y tenemos una petición oficial. Por acá les voy a poner en el chat el enlace para quienes no la hayan llenado aún. Les va a salir primero una ventana que pide donaciones y esto se lo pueden ignorar y suman su firma a la petición. Ya por aquí estoy viendo a Laura. Laura, bienvenida, muchas gracias. Bueno, por aquí Paola nos dice que se conecta desde Pasto, Colombia. Un saludo para Paola, qué bueno verte por acá también. Y bueno, como les decía, esta es una conversación pues bien urgente y nos complace mucho tener a estas dos expertas desde estas dos orillas para, bueno, tener este diálogo desde la curiosidad informada, ¿verdad? Y me gustaría comenzar por el principio. Esta pregunta es para las dos. ¿Qué significa reconocer el ciclo menstrual como un signo vital y que cambia nuestra comprensión de la salud cuando entendemos que menstruar y ovular no son solo procesos reproductivos, sino manifestaciones de bienestar integral en las personas con experiencia menstrual situada en nuestros cuerpos? Yo quisiera darle primero la palabra a Laura. Hola Pauli, muchas gracias. Buenas tardes para todas, todes. Bueno, agradeciendo la invitación y el poder compartir con ustedes el día de hoy en el marco de el Día Internacional de la Menarca que conmemoramos mañana como primera fecha, como primera vez. Bueno, reconocer el ciclo menstrual como signo vital en principio creo que es algo urgente y necesario, si bien la Asociación de Obstetras y Pediatras de Estados Unidos ya hace más de 10 años hicieron como ese comunicado en un comité frente al ciclo menstrual como signo vital. Creo que es algo de lo que no se habla a nivel masivo dentro de los pediatras, las pediatras y obstetras. Y creo que en primera instancia eso es súper fundamental porque al no reconocer el ciclo menstrual como signo vital, se toma como un añadido de nuestro cuerpo y no como algo que realmente nos atraviesa a nivel general en todo lo que sucede en nuestra vida. Y ahí entro a reconocer el signo vital no solamente como un signo físico o fisiológico, sino que también atraviesa nuestra mente, nuestras emociones e incluso nuestro espíritu. Entonces, el reconocer que el ciclo menstrual es un signo vital nos va a dar la posibilidad de reconocer los cambios que habitamos a nivel fisiológico y cómo estos son una respuesta de cómo estamos mental y emocionalmente.
Entonces, esto es una ventana de autoconocimiento de la que no se habla. O sea, si no se habla de la importancia del ciclo menstrual como signo vital en el ámbito de la salud básica física, mucho menos se ha transgredido al otro nivel. Entonces, si se reconociera como signo vital, pues primero se podría poder prevenir muchas condiciones relacionadas no solo con la salud menstrual, sino con la salud en general, pero además si se reconociera que este signo vital habla a manera integral de nosotras y nosotres, pues podríamos usarlo como una brújula para conocernos. Y esto pues en entrada va a generar autoestima en las niñas, en las mujeres, en las personas menstruantes, porque al conocernos pues podemos entendernos un poco mejor. Y eso pues incide en la equidad de género y etcétera. Me encanta, Laura. Una cosa que se me pasó mencionar y me disculpan es que Laura se conecta con nosotras desde Colombia y Diana se conecta con nosotras desde México. Antes de pasarle la palabra a Diana, Laura, ¿cuánto tiempo llevas en este hacer de la salud menstrual? ¿Cuánto tiempo llevas caminando este camino? Pues empecé a través de Medicina de Mujer, que es mi proyecto personal. Pero digamos que Medicina de Mujer es como oficialmente formado como proyecto personal en el 2013, pero realmente empiezo como en este viaje de exploración personal en el 2008, que es donde empiezo a atravesarlo y a encuerparlo conmigo misma para que ya en el 2013 me anime a empezar a querer compartir lo que vengo aprendiendo y pues lo que he venido estudiando y encuerpando en estos años. Ok, gracias Laura. Bueno, ahora le doy la palabra a Diana y quisiera empezar con la última pregunta que le hice a Laura. ¿Cuánto tiempo llevas en este camino? Y bueno, la misma pregunta, ¿qué significa reconocer el ciclo menstrual como un signo vital y qué implica esto para la salud integral de niñas y adolescentes? Ok, bueno, oficialmente en este camino llevo 2 años. Y de hecho fue gracias a mi psicóloga que de pronto me preguntó como, ¿qué onda con tu ciclo menstrual? Y yo, ¿qué onda de qué? ¿No? O sea, como que, y como en medicina no lo tomamos en cuenta, aún siendo médica, yo no le había dado la importancia y yo usaba anticonceptivos. Entonces, a partir de ahí fue que ya empecé a caminar en esto, pero tengo que decir que tengo 20 años caminando con dolor y apenas me diagnosticaron, 20 años después. Entonces, pues oficialmente 2 años, pero bueno, 20 años ya tratando de entender por qué el dolor, ¿no? Y justamente eso me lleva también ya a responder la siguiente pregunta, la menstruación como un signo vital, que en medicina puede causar mucho ruido, porque a veces somos tan cuadrados, a pesar de que trabajamos con humanos y los humanos somos tan diversos, humanos y humanas y humanes. Somos muy diversos, pero aún así no tomamos en cuenta eso. Entonces es muy cuadrado. Un signo vital para mí como médica es algo que me va a poner en riesgo la vida en los próximos minutos. Entonces, si tomamos en cuenta esa definición, no tomamos en cuenta la menstruación, porque si está en riesgo tu vida, nadie te va a preguntar cuántos días sangras, ¿no? Entonces, desde ahí es muy importante que empecemos desde la comunidad médica a abrir nuestro pensamiento y a saber que esto sí pone en riesgo nuestra salud, pone en riesgo nuestra salud durante toda nuestra vida ginecológica, digamos, desde que empezamos, desde la menarquia y hasta que la terminamos y aún después, esto, si tenemos sangrados abundantes, está en riesgo nuestra salud y nuestra vida. Si tenemos dolor incapacitante, está en riesgo nuestra salud y nuestra vida. Y no podemos solamente pensar que lo vamos a tomar como un signo vital en una sala de urgencias cuando ya estamos en una como urgencia real, ¿no? Entonces, hay como yo he visto como esta reacción y este rechazo a que sea como tomado en cuenta como signo vital, por eso, porque en los próximos minutos mi vida no está en riesgo por algo que tenga que ver con la menstruación. Entonces, es muy importante tomarlo en cuenta para la salud integral, porque es parte de nosotras 30 años de nuestra vida, más o menos, 40 años de nuestra vida. Entonces, es un proceso que atraviesa, como decía Laura, nos atraviesa por completo y no podemos dejarla de lado.
Bueno, y antes de pasar a la siguiente pregunta, a mí me gustaría hacer, pues como traer este dato importante que desde el 2015 el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos reconoce el ciclo ovulatorio menstrual como un signo vital, o sea, desde el cuerpo médico hay una postura que dice es importante monitorear este ciclo porque nos da información, si bien no en un momento de una urgencia médica inmediata, sí puede dar información sobre el estado de salud en general y de patologías subyacentes que de pronto no se han expresado de otra manera y que el ciclo, la manera que se expresa puede ser desde el ciclo menstrual en alguna irregularidad. Bueno, la próxima pregunta que traigo para ustedes es, a veces se dice que prescribir anticonceptivos en niñas es una forma de prevenir embarazos tempranos, pero la mayoría de estas gestaciones, de estos embarazos, ocurre como resultado de abusos o violencias. ¿Cómo podemos repensarnos esta idea de prevención en este contexto? Me gustaría que empezara Diana con esta pregunta. Gracias. Bueno, tener esta idea de prevención a partir de silenciarnos a nosotras ya es una violencia, ¿no? Silenciar nuestras hormonas para que no te embaraces si alguien más te agrede es otra forma de violencia. Entonces, no se nos explica, ni como niñas, ni adolescentes, ni mujeres o diversas vivencias menstruales, eh, qué implican nuestras hormonas, cómo funcionan, por qué son importantes, y por lo tanto, aunque a lo mejor estas niñas acepten o sus papás las hagan aceptar, no lo hacen desde la libertad de entender perfectamente cómo funciona el cuerpo y cómo funcionan los anticonceptivos. ¿Ay? Entonces, lo más importante siempre va a ser la información para prevenir, la información desde la primera infancia en cuanto a las partes de tu cuerpo, ¿no? Desde ahí podemos empezar nombrando las partes del cuerpo que un niño o una niña de 4 o 5 años sepa nombrar perfectamente su vulva, su pene y no le dé pena, no le dé miedo mencionarlos y que sobre todo a adultos y adultas no nos dé miedo escuchar a un niño mencionando esas partes del cuerpo. Y conforme vayan creciendo, explicarles cómo funciona su ciclo menstrual, cómo funcionan las hormonas, siempre abrir canales de comunicación y creerle a los niños. Otra forma de prevención es, y yo lo aplico de forma cotidiana en mi consultorio, nadie te puede tocar. Aunque yo sea médica, si tú no me dejas tocar tu cuerpo, yo no te voy a tocar si tú no quieres. Entonces, darles ese empoderamiento para que entonces no haya esta manipulación de, ay, me voy a poner triste, ay, que... Y otra cosa importante es, los niños tienen que respetar a los adultos, las infancias tienen que respetar a los adultos, pero los adultos a las infancias también. Porque entonces hay este miedo de, me lo está indicando esta persona adulta que tengo que respetarla y si le digo que no es una falta de respeto. Entonces, como también darles este poder y esta autonomía de decidir sobre su cuerpo y siempre creo que la información va a ser mucho más importante para prevenir que pensar en silenciarnos a nosotras y a nuestros cuerpos para que otro, si ejerce violencia, por lo menos no haya esta consecuencia de embarazo. Ujú, ujú, ujú. Muchas gracias, Diana. Laura, la misma pregunta. Gracias, pues siento que Diana recoge bastantes cosas importantes y necesarias. Mm, y me acojo a todo lo que ella dice. Agregaría de pronto que, eh, pues por un lado, los centros educativos, los colegios y demás cumplen un papel importante frente a la educación sexual y reproductiva, frente al tema del autocuidado, del respeto del cuerpo y demás, pero yo creo que a nivel cultural se tiene que hacer también un trabajo amplio, porque definitivamente uno se encuentra mucho que a veces las mamás o las madres de familia o los padres de familia son quienes dicen, no, mejor empecemos a dar anticonceptivos para que no quede embarazada, ¿no? Y todo esto se debe a que hay un desconocimiento de las consecuencias que traen los anticonceptivos, ¿no? Entonces, claro, en muchos casos es para prevenir, pueden ser el resultado de abusos de violencias sexuales, no podemos negarlo, pero no siempre es así. También
hay un tema cultural de pensar que para prevenir el embarazo hay que tomar anticonceptivos y no hay información al respecto de las contraindicaciones que trae y que muchas veces, a veces las niñas o las niñas no tienen relaciones sexuales y no necesitan anticonceptivos, ¿no? Entonces yo creo que realmente es necesario también alfabetizar sobre los anticonceptivos, porque no hay una alfabetización real de las consecuencias que traen, de las contraindicaciones que tienen, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso sería lo que agregaría a lo que Diana mencionó, porque me acojo mucho a lo que ella propone. Gracias, Laura. Me parece muy importante lo que están diciendo ambas, la importancia de la alfabetización corporal, el empoderamiento, en límites con el propio cuerpo en las infancias y el respeto a su autonomía corporal, respeto a los límites que ponen las personas en la infancia. Si no quieren que les toquen, si deciden que no les toquen, en respetar eso y normalizar pues como todos estos lenguajes desde temprano, muy, muy importante. Laura, esta pregunta es para ti, seguimos contigo. Desde Medicina de Mujer, tú has tenido la oportunidad de observar los efectos secundarios del uso temprano de anticonceptivos hormonales. ¿Qué consecuencias observas y por qué crees que estos efectos se minimizan en la práctica médica y en general en el público? Bueno, consecuencias son muchas y creo que desafortunadamente esta información no la dan los profesionales de salud que prescriben el uso de estos medicamentos, que realmente no son medicamentos, sino bueno, sí, estos fármacos, si se puede decir así. Y es que en principio el tener que, como decía Diana en un principio, ¿no? Cuando usas los anticonceptivos te duermes, ¿no? Como que es violento porque dejas de que tu ciclo sea natural. Entonces, el uso de anticonceptivos va a alterar la producción que el cuerpo naturalmente debe tener de hormonas para pues, seguir su proceso fisiológico, ¿no? Y en este sentido, al limitar o suponer que el ciclo menstrual tiene funciones meramente reproductivas, se está limitando el conocimiento de todas las funciones que traen las hormonas que intervienen alrededor del ciclo menstrual, más allá que lo meramente reproductivo, ¿no? Entonces, al inhibir la producción de estrógeno, va a tener un efecto porque no se va a producir progesterona y esto va a hacer que no pasen otras cosas. Entonces, ¿qué no nos dicen? No nos dicen que el estrógeno, por ejemplo, es el encargado de que podamos acumular, pues que podamos estar hidratadas, de que podamos estar concentradas, de que absorbamos calcio en los huesos, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, si limitamos que esto suceda en nuestro cuerpo desde edades tempranas, además, pues nuestro cuerpo va a dejar de absorber calcio, que por ejemplo es algo fundamental porque estamos constituidos de huesos para, para sostenernos, ¿no? Entonces, de ahí en adelante, si crecemos con poco calcio en los huesos, pues tener unas consecuencias y así sucesivamente. Y lo mismo sucede con que si esto se para y que después la progesterona no se produzca, entonces va a haber menos posibilidad de que estemos relajadas o que tengamos la posibilidad de, de no retener líquidos, etcétera, etcétera, que son varias de las cosas o los beneficios que trae la progesterona. Entonces, ¿qué sucede? En la medida en que nosotros los usemos y no sepamos esas consecuencias que va a tener nuestro cuerpo, sí, efectivamente puede ser que no quedemos en embarazo, pero eso va a tener riesgos en nuestra salud. Y pues eso se va a ver a largo plazo durante toda la vida. En segunda instancia, el ciclo menstrual ovulatorio no solamente, insisto, actúa a nivel fisiológico. Nuestro cuerpo está conectado con nuestras emociones, con nuestra mente y con nuestro espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que las hormonas también tienen unas funciones a nivel emocional, mental y yo insisto que incluso espiritual. Entonces, cuando usamos anticonceptivos, lo que va a pasar es que las hormonas no van a poder desatar ese potencial que tienen a nivel de nosotras o nosotros como seres. Y en ese sentido, pues vamos a estar como nubladas en una línea, sí, como sin poder sentir nada, sin poder expresar nada, vamos a estar desconectadas, porque, insisto, el ciclo menstrual es una brújula. Entonces, al desconectarnos, pues no nos vamos a conocer y simplemente vamos a parecer personas que no seamos soberanas, ¿no? Que estemos todo el tiempo diciendo sí a cualquier cosa que nos impongan porque no tenemos ese
potencial que las hormonas tienen sobre nosotras para que podamos ser. Entonces, Sí, qué potente lo que dices, Laura, y pues este es un dato que yo aprendí en mi investigación personal que nunca me lo enseñaron en ninguna clase y que me parece pues muy alarmante que no nos expliquen que cuando ovulamos es como producimos nuestras hormonas y si no, pues parte de nuestras hormonas importantes y si no ovulamos no producimos progesterona y la progesterona es muy importante también para la salud en general. Entonces, como pues suprimir esta parte de nuestro funcionamiento normal, pues es algo que estamos cuestionando aquí, como bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando se suprime esa parte? Y bueno, esta próxima pregunta creo que se enlaza muy bien y es para Diana, esta pregunta es para Diana, muchas veces se medicaliza lo que en realidad es parte del crecimiento. ¿Qué pasa cuando la falta de conocimiento sobre los primeros años del ciclo menstrual lleva a diagnósticos erróneos y el uso innecesario de anticonceptivos, que es una cuestión que tú trajiste de una manera muy fuerte y que me gustaría que amplíes acá? Sí, algo que pasa muy frecuente es que pues nadie sabe del ciclo menstrual, o sea, ni desde niñas y adolescentes que empezamos a vivirla, mamá tampoco tiene las herramientas para acompañarnos porque tampoco le enseñaron, pero la realidad es que tampoco el personal de salud sabe del ciclo menstrual. Entonces, bueno, sabemos que en los primeros 2 años, y actualmente ya se está hablando que también los primeros 5 años, los ciclos pueden ser irregulares. Sabemos que lo normal es que puedan estar las niñas hasta 3 meses sin presentar su periodo en los primeros 2 años, y eso no es ningún dato de alarma, simplemente es esta maduración que está teniendo nuestro eje hormonal y la comunicación del cerebro con los ovarios. Entonces, al no conocer esto, pues las niñas y las mamás se asustan, ¿qué está pasando? Esto no es normal, acuden con el personal de salud, que, insisto, tampoco sabe de esto, y empiezan a hacer estudios sin tener idea, o sea, como sin algo directo de, sí, esto está mal, voy a estudiar esto. No, es como, bueno, voy a hacerle un estudio a ver qué sale. Y una de las cosas que sucede más frecuentemente es que las niñas les hacen un ultrasonido, si es que les hacen algo, y si logran ver algo y la niña está en fase folicular, ven un ovario completamente sano, con sus folículos perfectos, y como se ven bolitas en la imagen, dicen, son quistes, ovario poliquístico, hormonas, ¿no? Entonces, de algo que era perfectamente normal, terminan con un diagnóstico que no es, empiezan a darles anticonceptivos para tapar eso, y entonces su ciclo ya nunca tuvo oportunidad de madurar y de estar listo al tiempo que necesitara la niña, ¿no? Que eso también es algo que nos cuesta mucho trabajo entender desde bebés y después niñas y adolescentes. Tenemos un periodo de maduración y de pronto queremos que ya esté todo perfecto, todo listo, todo, y apuramos y que crezca y que haga. Entonces, pues no se da este tiempo para la maduración, se empieza a medicalizar con un diagnóstico completamente erróneo. Y bueno, eso es lo que yo quería compartir es muy importante que niñas y mamás sepan lo normal para que eviten estas idas con personal de salud que de pronto no tiene esta preparación en el tema. Gracias, Diana. Entonces estás hablando de que hay una conexión entre el cerebro y los ovarios y que más o menos, si te entendí bien, pueden ser hasta 5 años para que se regularicen esos ciclos. O sea, si en los primeros años, después de la primera menstruación, hay irregularidades, se consideran normales. Sí, esto es normal, pero saber, si pasan más de 3 meses, bueno, podemos empezar a estudiar. Pero si está un mes sí, y luego 2 no, y luego otros 3 sí vino regular, y luego 3 no, eso es normal, es parte de la maduración de esta conexión. Ok, entonces hace parte normal del proceso y no debería patologizarse este proceso Exactamente. de aprenderse la ruta, le llamo yo, es como el cerebro y los ovarios están en comunicación y están aprendiéndose el camino.
y se puede demorar hasta 5 años. Entonces es importante también como dar el espacio para que pueda realmente madurar este ciclo, ¿sí? Muchas gracias, Diana. Esta siguiente pregunta es para ambas y es un poco retomando la pregunta anterior. ¿Qué efectos han observado en la salud física y emocional de las niñas y adolescentes, las mujeres que usan y otras personas que menstruan, que usan anticonceptivos de manera prolongada? ¿Y qué nos revela eso sobre la formación médica y cómo entendemos el cuerpo de las niñas? No sé si les parece que empecemos en qué efectos se han observado en la salud física y emocional. De pronto esta parte, si la quiere hacer Laura, ¿y qué nos revela eso sobre la formación médica? ¿La puede hacer Diana, les parece? Vale, Laura. Gracias, Pauli. Pues en efectos en la salud física, como les contaba, al no haber esta producción real de hormonas, vamos a estar como muteadas, como sin estados de ánimo. Entonces, perdón, a nivel mental también. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que no hay, que no vamos a estar ni siquiera con estados de ánimo, ¿no? Como que no va a haber ganas de nada, sí ni no. Y en este sentido va a afectar la salud física en la libido, porque el consumo de anticonceptivos, por ejemplo, va a disminuir las ganas del deseo sexual. Ahora, no estoy diciendo que las niñas y adolescentes tengan o no tengan que tener vida sexual. Creo que eso es algo, sobre todo en las adolescentes, a su decisión, ¿no? Pero eso sí va a afectar en un sentido y es que más allá de la sexualidad o de la libido, esto habla de deseos de hacer cosas, ¿no? Más allá de lo sexual. Entonces, el mutear a las niñas a que quieran hacer cosas, no en el ámbito sexual propiamente, pero sí en el hacer, pues se va a ver también ahí afectado, ¿no? No sé si me hago entender con esa relación. Sí. Por un lado, en algunos casos sucede que hay efectos de migraña y no dicen que eso es producido por los anticonceptivos. Se ha descubierto también en varias investigaciones que el consumo prolongado de anticonceptivos desde muy temprana edad genera problemas en la salud mental, ¿sí? Como en desequilibrios en la salud mental, que quiere decir que puede generar a largo plazo depresiones muy tenaces de salud que ya interfieren en el ámbito psiquiátrico. Entonces, esto no lo dicen, pero pues tener un tema de salud mental es tan complejo como tener un problema de salud física, ¿no? Pues porque va a estar relacionados. Entonces, digamos que eso es importante mencionarlo porque pues va a pasar o puede pasar. Los trombos son otras de las cosas que aparecen en letras chiquitiquiticas en todo ese papel que nunca nos han dicho que leamos y no es que nos habrían tenido que decir que leamos, pero digamos que no es casualidad que lo pongan tan chiquito, ¿no? Dentro de la información del mensaje, del medicamento o del fármaco. Otra cosa que creo también importante ahí en mencionar es que, insisto una vez más, en la absorción de calcio. Si no vamos a poder absorber calcio, esto nos va a afectar mucho. O sea, es que los huesos son nuestra estructura de vida. Entonces, de ahí en adelante, además de que son nuestra estructura, el componente de los huesos tiene un componente son minerales, que es como decir, la memoria que hay de lo que vivimos dentro de esta tierra. Entonces, además de que nuestra estructura, ahí hay algo más profundo y es la conexión de la memoria con de dónde venimos. Yo diría esas para darle paso a Diana, que seguro tiene más. Sí, me gustaría también, Diana, si puedes complementar si has observado algún efecto en la salud física y emocional y luego qué nos revela todo esto sobre la formación médica que tú tienes ahí conocimiento desde el interior. ¿Qué nos revela esto sobre la formación médica, sobre cómo entendemos nuestros cuerpos? Abre tu micro. Ya. Creo que uno de los efectos más importantes es el hecho de retrasar diagnósticos que sí existen. Porque entonces
una niña o adolescente que tiene dolores importantes y le dan anticonceptivos para que ya no se queje, básicamente, en realidad no estamos detectando algo que a lo mejor esa niña sí tiene. Entonces, patologizamos lo normal, pero lo que no es normal, lo normalizamos. Entonces, tienes mucho dolor, no importa, hay una pastilla que te va a silenciar y listo. Entonces, estos diagnósticos se van retrasando y eso, por supuesto, tiene efectos importantes. Toda la parte justo de lo que hablaba Paula en cuanto al efecto que tienen las hormonas, que no son solamente para reproducirnos, tienen efectos en todo el cuerpo. Al final no nos los enseñan. Entonces, como no sabemos la importancia, pues, ¿qué importa si están o no están? No me afecta en nada. Y creo que descubrir un diagnóstico 20 años después, 10 años después, o que simplemente te digan, pues no sabemos por qué te duele, no nos molestes, tómate una pastilla, tiene muchos efectos también a nivel psicoemocional, ¿no? Entonces, hay algo mal en mí que no me están diciendo qué es y que tengo que vivirlo porque no tengo otra opción. Entonces, y también la parte emocional de las niñas que tienen que faltar a la escuela por esto, o que se tienen que aguantar el dolor en la escuela y no se pueden concentrar porque, bueno, pues ya la silenciamos. Muchas veces el anticonceptivo no quita los síntomas al 100%, pero bueno, si ya me están medicalizando y no estoy obteniendo un resultado adecuado, ¿qué hago? O sea, ya no hay opciones para mí. Entonces, bueno, esos son el efecto principal, aparte de todos los que ya dijo Paula, creo que el efecto principal es retrasar diagnósticos que sí pueden tener un impacto en la salud general de niñas y adolescentes. Y bueno, esto nos habla perfectamente de la institucionalización que tenemos en la formación médica. Y es que muchas veces no leemos y no nos informamos, sino que mi maestro me dijo que, o yo estoy viendo que mi maestro, ay, ya señora, deje de quejarse. Ya, mire, tomes esto y ya. Entonces realmente no estamos haciendo un aprendizaje y una medicina basada en evidencia, sino en lo que mi maestro hace y lo que mi maestro o maestra me enseña. Y que bueno, pues esto obviamente tiene sesgos, tiene retrasos en el conocimiento, porque si mi maestro no acaba de investigar y yo tampoco lo hago, no lo voy a aplicar nunca en mi práctica clínica. Entonces, bueno, sí, toda esta situación de normalizar lo patológico y patologizar lo normal habla de que no estamos haciendo una adecuada investigación y una buena transmisión de los conocimientos nuevos. Y no estamos escuchando a las pacientes tampoco. Sí, qué importante esto que traes. A mí me surge aquí una pregunta en el momento, escuchándote hablar en tu carrera, en tus estudios. ¿Cuánto tiempo en promedio se detuvieron a hablar del ciclo ovulatorio menstrual? Así como para hacernos una idea de las personas que nos atienden en el consultorio médico, ¿cuánto tiempo estudian esto? En mi facultad la carrera dura 6 años y medio y como tal, así, ciclo menstrual ovulatorio, exageraría si digo que son 6 horas. Lo vemos en fisiología el primer año, el segundo año y ya, no Y me se vuelve imagino, a tocar el tema. y me imagino que bastante como en clave reproductiva, ¿no? El ciclo menstrual sirve para esto. Sí. 100%, sí. O sea, vemos las hormonas, por ejemplo, la parte de la temperatura, como todos estos efectos que podemos ver en nosotras mismas sin necesidad de un médico o médica, toda esa parte no se ve. O sea, es así, suben, bajan, listo. Y el dolor, pues, no sé, las Buena castigaron por suerte. algo, ¿no? Pero no hay un entendimiento con método científico acerca de esto. Ok. Para mí es importante escucharte decir esto y me valida mucho en mi práctica independiente estoy segura de que hay muchas personas que nos están escuchando y que nos van a escuchar también porque hay un vacío. O sea, esta es una evidencia de que hay un vacío
y de que la educación menstrual es un saber específico que necesita más tiempo y necesita más atención. Y bueno, por eso estamos aquí convocadas y por eso la Escuela de Educación Emancipadas existe, para llenar estos vacíos que hay, para que podamos tener estas conversaciones con mucha más información, que bueno, es muy importante para nuestra salud en general como personas con experiencia menstrual situada en nuestros cuerpos, pero también como sociedad. Porque si no comprendemos este proceso tan importante en nuestra salud, yo pienso que estamos perdiendo elementos como sociedad. Bueno, esta próxima pregunta también es para las dos. ¿Cómo creen que debería abordarse el consentimiento informado cuando se trata de niñas y adolescentes y el uso de estos medicamentos? ¿Y qué implica hacer esto de una manera realmente ética y respetuosa? Empecemos con Diana de nuevo. Bueno, este es todo un tema también. Una vez leí una frase que me encantó y que decía que tratar a los pacientes como personas implica respetar su inteligencia. Y esto desde niños, ¿no? Desde infancias. Al momento en que le digo a la infancia, ¿me dejas tocar tu cuerpo? Y me dice que no, yo le respeto explicándole por qué voy a hacer, y lo entienden. Y después de la explicación dicen, ok, sí te dejo revisarme, ¿no? Entonces, esto desde la prevención. Y ahora, en cuanto a los anticonceptivos, la realidad es que no se pide consentimiento informado. No se pide, simplemente se les da porque yo sé que eso es lo mejor para ti. Y no te doy la información y tampoco te pregunto si estás de acuerdo. Entonces, eso, ¿cómo abordarlo? Bueno, pues como cualquier procedimiento médico que se hace, te doy un consentimiento escrito de acuerdo a tu nivel educativo, de acuerdo a lo que tú vas a entender, porque no te lo voy a dar de que el anticonceptivo hormonal de y le voy a explicar todo lo médico que le va a dar flojera leer. Y aparte lo platico con la infancia o con la adolescente. ¿Estás entendiendo? ¿Quieres? Y creo que es súper importante, antes de dar un consentimiento de anticonceptivos, estar seguros que entienden cómo funciona su cuerpo, y que entienden lo normal y que entienden lo que están suprimiendo, porque a lo mejor le digo, sí, tiene estos efectos secundarios, pero si la niña no sabe qué es tan importante sus hormonas, pues tampoco le va a dar ella tanta importancia. Entonces, empezar con lo básico, que sepa lo normal, y después cómo funcionan los anticonceptivos, qué consecuencias tiene, y ya entonces ver si quiere o no quiere. Muchas gracias, Diana. Y Laura, y la misma pregunta, ¿cómo abordamos el consentimiento informado y qué implica hacerlo de una manera ética y respetuosa, especialmente cuando hablamos de niñas y adolescentes? Bueno, pues ahí me parece súper importante resaltar lo que Diana menciona de asegurarnos que conozcan cómo funciona el ciclo. Eso es fundamental, o sea, es clave. Es muy posible que si tú le dices a una niña o a una joven o adolescente que estos efectos va a tener, de pronto no le afecte tanto porque su cuerpo en ese momento es una máquina muy perfecta que de pronto no va a haber como tanto de, bueno, ¿qué tal que me pase esto? Pero creo que sí deberíamos resaltar todas las opciones que existen. Y en ese sentido, las formas de gestión de la fertilidad que no necesariamente son hormonales, ¿no? Como el poder mostrar todo el abanico de opciones, creo que también sería muy ético, porque no es solamente decir, existe esto, sino existe todo esto, puedes escoger, ¿no? Y eso también daría como un poco más a la posibilidad de ser éticos en que no solamente estamos dándole prioridad a los anticonceptivos de las multinacionales que nos llevan a congresos, que es lo que pasa mucho con el cuerpo médico, sino como existe todas las posibilidades. Creo que eso sería como fundamental. Gracias, Laura, qué importante lo que están diciendo las dos, que el consentimiento realmente sea informado requiere una educación previa que ahorita todavía es insuficiente en nuestra realidad actual. Y bueno, precisamente ese es el llamado que hemos sentido muchas de
documentarnos y empezar a compartir información en relación a esto, porque queremos que las personas tengan la libertad de decidir, pero que se acerquen a estas decisiones con la información completa. Esta próxima pregunta también es para las dos, ya como para ir cerrando, ya se nos fue la hora en un momentito. Me gustaría que pensemos juntas en otras formas posibles y bueno, las personas que están conectadas con nosotras también recuerden que ahí está el chat si quieren aportar algún comentario o alguna pregunta. Y bueno, esta próxima pregunta es, ¿qué alternativas existen en este momento para acompañar la menarquia y la sexualidad temprana desde la educación y el cuidado, sin recurrir automáticamente a la medicalización? ¿Y cómo nos imaginamos una salud menstrual que ponga en el centro la autonomía, el conocimiento y el cuidado? Diana. Sí. Bueno, de entrada, creo que alternativas existen como algunos libros que están escritos directamente para las niñas. Tenemos varias opciones, entonces desde ahí a lo mejor sí hay mamás que no saben ellas mismas cómo funciona el ciclo y cómo explicarlo, bueno, pueden recurrir a estas opciones, ¿no? Y que la niña lo vaya explorando y pregunte lo que tenga que preguntar. Otra opción, por ejemplo, son los talleres, que me da mucho gusto ver que somos varias las que damos este tipo de talleres. Y algo que a mí me ha gustado mucho ver es que también ahí se hace comunidad. No es solamente darle la información a la niña y a la mamá, sino que vean que en comunidad pueden aprenderlo. Algo que yo al principio dije, bueno, si lo quieren tomar solas o en grupo, pues como quieran, ¿no? Y actualmente sí, igual si lo quieren tomar solas está bien, pero les insisto mucho en que si la niña tiene pares para compartir la experiencia, es mucho más fácil para ella tanto recibirla, aceptarla y procesarla, porque se da cuenta que hay más niñas que tienen dudas, que también pasan por eso, y que ella no está solita con dos adultas, ¿no? Con esta idea de el respeto, de que, oh, no voy a preguntar, no les encanta que mamá toque el tema sola con ellas. Entonces, creo que para mí ahorita lo que apostaría y la alternativa que más me gusta es la comunidad en el formato que quieran, con la persona que elijan, pero que lo hagan en comunidad. Me encanta, Lauri. Bueno, pensaría que es importante dentro de esa educación menstrual y que creo que es algo que se ha insistido mucho desde la escuela y es que cuando tenemos la primera menstruación no dejamos de ser niñas, ¿no? Entonces, que se explique que el ciclo menstrual es una entrada a todo el proceso reproductivo más adelante, puede ser, pero que no es lo único, es fundamental, ¿no? Porque eso aclara el potencial que tiene el ciclo menstrual más allá de lo reproductivo. Y después poder ir mostrando que dentro del ámbito reproductivo se puede aprender cómo relacionarse con el cuerpo, pero primero desde la conexión con el ciclo, no desde lo reproductivo. Creo que eso permitiría tener una gestión más consciente de la reproducción y de la autogestión de la fertilidad. Además que sería también un acercamiento mucho más amable a las infancias, no hablarlo desde clave reproductiva, sino desde, bueno, este proceso es importante para tu salud por esto, por esto, por esto y por esto. Voy a aprovechar aquí que Diana menciona libros para recordarles que, bueno, desde Emancipadas contamos con pues la directora de nuestra escuela, Carolina Ramírez, que tiene unos materiales bellísimos. Hay varios libros, hay juegos didácticos y también está el proyecto Princesas Menstruantes, que es específicamente dirigido a niñas y adolescentes, donde hay muchas actividades y eventos para que lo chequen por ahí en redes sociales. Me parece muy importante el punto que menciona Diana sobre generar espacios seguros y horizontales donde las niñas comparten entre ellas, cómo cambia la dinámica, y yo creo que las que hemos facilitado talleres lo podemos observar, cómo cambia la dinámica cuando es solo una niña con un grupo de adultas o con dos adultas o con otra adulta o como cuando es un grupo de niñas, por ejemplo, en un salón de clases.
y cómo el diálogo fluye de diferente cuando la dinámica cambia. Y bueno, por aquí creo que alguien levantó la mano, Estefanía. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Bueno, creo que no. Entonces vamos a pasar por aquí a otras preguntas que teníamos eh, reservadas. Eh, esta pregunta es para Laura. ¿Qué rol, qué rol crees que puede jugar la educación menstrual crítica en devolverle a las niñas la confianza en sus cuerpos? Todo el rol. Creo que en la medida en que las niñas conozcan cómo funciona su cuerpo y que se puedan realmente hacer ese proceso de autoconocimiento en relación no solo como que la clase de así funciona el ciclo y demás, sino encuerparlo, es la mejor herramienta para que ellas realmente puedan ser soberanas a lo largo de su vida. Entonces creo que es fundamental, es necesario y es como, es digno, es un derecho que deberíamos tener. Sí, sí, es digno y es un derecho. Qué potente eso que dice, Lau, completamente de acuerdo contigo. Y bueno, para Diana, eh, la pregunta sería, ¿qué cambios institucionales o formativos serían necesarios en la medicina para evitar la medicalización automática en la pubertad? Híjole, todos, pero bueno, creo que algo también importante es que para hacer un cambio sistémico tenemos que empezar por los cambios personales. Entonces, el hecho de que el personal de salud se concientice acerca de esto, que el personal de salud como abra su mente y sepa que lo estamos haciendo mal, algo que nos cuesta mucho trabajo a médicos y médicas es aceptar cuando hacemos algo mal. Sentimos que todo está bien siempre. Entonces, creo que ese es el primer paso, que individualmente digamos, esto no está bien, que cuestionemos el sistema en el que estamos y a partir de ahí, entonces, vayamos en escalerita haciendo desde nuestra educación en la facultad, que nos hablen de esto de forma integral y no solamente justamente hacia lo reproductivo. Em, eh, Cuestionar y eliminar la violencia que vivimos desde que nacemos, ¿no? Con la violencia obstétrica hasta toda nuestra vida. Y bueno, también las políticas públicas, ¿no? Que estas políticas públicas se tome en cuenta a las personas que van a recibirlas y no solamente a la necesidad del sistema. El sistema necesita que ya no haya embarazos adolescentes, pero ¿qué necesitan las adolescentes para evitar estos embarazos lejos de apagarse solitas? Entonces, creo que es muy importante que aunque sean cuestiones sistémicas, se tome en cuenta la persona a la que van a aplicar estas políticas y no solamente lo que el sistema necesita. Gracias, Diana. Qué importante y qué potencialmente transformador es tener personal médico con la mente abierta y con apertura para seguir refinando sus conocimientos y por ende su práctica. Esto que estás diciendo de esta noción de tener la última palabra y de no admitir los errores y las consecuencias que esto puede tener en la vida de una persona es tan importante. Y bueno, a título personal te agradezco por ser una médica que se está cuestionando todas estas cosas. Y bueno, no sé si alguien del público tenga una pregunta. Recuerden que aquí está el chat. Ya vamos cerrando. Este es un espacio de diálogo y no es un espacio de respuestas definitivas, es un espacio de reflexiones compartidas donde nos estamos haciendo preguntas. Hoy lo que nos mueve no es el consenso, sino la posibilidad de mirar más de cerca que todo esto que damos por hecho, todo esto que nos han dicho que es normal. Hoy estamos reafirmando algo esencial. Las niñas y las niñas y los niños que menstruan no dejan la niñez por menstruar.
las niñas, los adolescentes y otras, las mujeres y otras identidades que menstruan no necesitan ser controladas, sino acompañadas. El ciclo menstrual no es un problema que tenemos que resolver, es un lenguaje de nuestros cuerpos. Este lenguaje nos habla de nuestra salud, nuestro ritmo y nuestro equilibrio. Nosotros desde la Escuela de Educación Menstrual Emancipada traemos la Semana Internacional de la Menarquia y pues como una iniciativa de visibilizar este momento de la vida tan importante. Y bueno, continuamos con talleres, rituales, encuentros. Yo les invito a que miren la programación en el Instagram porque hay un montón de actividades, tanto virtuales como presenciales en algunos espacios. Y son eh, diferentes actividades que nos invitan a pensar nuestra menstruación como memoria, saber y poder político. Compartan, participen y sigamos tejiendo estos saberes en comunidad. Recuerden que en el chat está la petición en change.org para que el 28 de octubre sea reconocido oficialmente como el Día Mundial de la Menarquia. Estamos contando con el apoyo de todas y todos y todas para que esto sea una realidad, para que sea un día oficial en el que hablemos de esto. Y bueno, nombrar este día reconocer una historia de silencios y violencias, ¿verdad? Es también afirmar la potencia de una educación menstrual crítica, emancipadora y amorosa. Y bueno, yo les agradezco mucho a ambas, a todas las personas que nos acompañan, por supuesto, pero particularmente a nuestras invitadas. No sé si quieren de pronto decir algo para cerrar. Laura. No, muchas gracias, Pauli, por acompañarnos, por las preguntas. Gracias, Diana, también por el compartir y a todas a quienes se conectaron, ¿no? Seguimos apostándole a la dignidad menstrual en todas las formas de lucha. Gracias. Así es, Lau, por aquí llegó un comentario muy maravilloso que les quiero leer. Paola desde Pasto, Colombia, nos dice qué maravillosa charla, me emociona mucho esta declaratoria y estos espacios, me ilusiona escuchar una médica, lloré al escucharte, gracias Laura, Paula y Diana, a mí me dio así también maripositas escuchar a Diana, porque es bien importante y sabemos, aquí hacemos academia sin permiso de la academia y pensamos que no es necesario tener un título para que tus saberes sean válidos, pero qué importante es tener a alguien que sí tiene todo ese respaldo eh, diciendo, bueno, lo que ustedes dicen tiene sentido, que esté en la misma línea que nosotras y teniendo las inquietudes que nosotras tenemos. Diana, ¿algunas palabras que quieras decir para cerrar? Muchísimas gracias. Gracias por el espacio. Gracias a quienes están escuchando. Em, y bueno, creo que algo muy importante como tip, tanto para pacientes como para médicas o médicos, como paciente, no esperes resolver todos los problemas rápido con una pastilla, sea una gripa, sea un dolor, sea lo que sea, porque de pronto ya tenemos ese chip de voy al médico a que me dé algo que se me quite y no le damos espacio y tiempo a nuestro cuerpo. Entonces creo que eso es muy importante. Y creo que hay que buscar médicos y médicas, no solamente que sepan de medicinas y de enfermedades, sino que sepan también cuándo su intervención no es necesaria. Nos meten el chip de tienes que dar un medicamento para resolver todo el tiempo. Entonces creo que también detenernos como profesionales a pensar, esto no es necesario. Me tomo el tiempo mejor de explicarte por qué no te doy un medicamento que decir, ay, déjame de molestar y tomes esto. Entonces, bueno, eso quería compartirles, también saber cuándo no necesitamos intervenir. Y pues me emociona mucho también, creo que esto es parte de me gusta mucho el concepto de ternura radical, ¿no? Dar espacios, compartir el conocimiento y saber que tengo como un respaldo académico detrás, pero ese respaldo académico no siempre es garantía ni de empatía, ni de saber tampoco. Entonces, pues muchas gracias. Gracias a ti, Ana, gracias a Laura. Yo quisiera cerrar con algo que de hecho aprendí de Laura
en una de sus charlas, y es que, bueno, voy a parafrasear porque lo tengo aquí pues como la información, pero me parece algo súper potente que ella mencionaba de nosotras como no pacientes pasivas de nuestro estado de salud, sino como agentes activos de nuestro proceso de salud, cómo nos empoderamos y tomamos las riendas de nuestro proceso de salud y tenemos la asertividad de hablar con el personal médico y decir, esto es lo que yo quiero, esto es lo que a mí me interesa, estas son las inquietudes que yo tengo, esto lo apruebo, esto no lo apruebo, y no romper con esa verticalidad mítica de aquí está la persona con la bata blanca que me va a decir la verdad absoluta, sino que, bueno, yo también puedo tener información que es válida y que es muy importante, precisamente, y muchísimo más si estamos hablando de mi propio cuerpo. Entonces, qué importante esto. Eh, Paola alzó la manito. ¿Quieres decir algo, Pau? Bueno, ojalá no se corte porque estoy en zona rural. Bueno, les cuento que frente a lo que tú dices, Paula, me ha pasado que desde que empecé a estudiar educación menstrual y empecé a encontrarme libros y la literatura, pues, escucharte a ti, Paula, a Laura, a mí me emociona mucho y me han dado muchas herramientas, pero el personal médico, y con todo respeto, Diana, porque sé con la belleza que has hablado y te digo, lloré, dice, ¿quién es la médica? ¿Tú o yo? O sea, así. Entonces estoy en la perimenopausia, he vivido una menstruación muy dolorosa y la última médica que estuve hace 2 días, porque es demasiado dolor y me llega cada 11 días, cada 9 días, cada 17 días, y me dice, ay, bueno, pero despreocúpate por eso, más bien trabajemos el problema que tienes de circulación con tu venita, ay, porque finalmente ya te va a llegar la menopausia y ya esto se acaba. Entonces es como plop, me voy a ir así para atrás porque como, entonces yo también sentía que las lágrimas que tuve es como decir, es también la soledad, yo decía, ay, ¿por qué no hay tantas Dianas Zaragozas por todos lados? ¿Por qué no hay más? Porque sí, como que esta dulzura y este despertar de escuchar a una doctora con todo ese conocimiento y con todo este amor, sí, es como lo que me conmueve, quiero eso para las niñas, estoy súper emocionada con esta declaratoria y bueno, les agradezco infinitamente y esto me ilusiona que sean más despertares, pues para que las niñas vivan un acompañamiento efectivo desde todos los ámbitos y el médico, que es urgente. Gracias. Gracias, Pau. A mí me gustaría que Diana diga lo que puso en el chat en voz alta porque está muy, muy potente y me encanta que lo diga una médica. Gracias. Sí, ninguna médica o médico va a conocer más nuestro cuerpo que nosotros mismos. Entonces, si la institución no te da respuestas y no te da soluciones, hay que buscar más. Y también lo digo desde la experiencia de que yo misma normalicé mi dolor. Yo misma dejé de buscar un diagnóstico porque tengo más de 10 años yendo a mis visitas anuales ginecológicas y apenas me diagnosticaron adenomiosis. Entonces, si las especialistas no encontraban nada, yo decía, pues no hay nada. Entonces, hasta apenas encontré una médica que sí me escuchó, que sí me vio completa y que sí me dio un diagnóstico. Entonces, con mayor razón, ya lo decía antes, pero con mayor razón ahora, si no encuentras una respuesta a tu dolor, ese médico, esa médica no sabe, hay que buscar más. Y digo, no somos perfectos, no sabemos todo. Hay médicos que se especializan en distintas cosas, pero normalizar el dolor pues no es la solución y nosotras nos conocemos y no hay que, la menstruación no se debe de sufrir. Gracias, Diana, gracias, Diana. Lau, ¿quieres sumar algo? Perfecto. No, me acojo Bueno, a todo lo que dicen. Gracias. gracias a ustedes por estar, estas invitadas maravillosas, Laura Contreras y Diana Zaragoza. Gracias a todas las personas que se conectaron en vivo. Gracias a todas las personas que van a ver la grabación. Gracias por sus escuchas, sus preguntas y su ternura. Recuerden la Semana Internacional de la Menarquia continúa con varias actividades. Miren el Instagram, hay varias actividades completamente gratuitas. Firmen la petición, compartan la petición para que esto sea una realidad institucionalizada. Y bueno, muchas gracias por estar aquí y nos encontramos en las próximas actividades de la semana. Que estén muy bien.
Chao, Gracias. Clau. Gracias. Gracias. Chao. Chao.